Un saludo para todos, mi nombre es Jaiber Pérez y hoy les quiero hablar sobre algo que muy poca gente habla, pero que es determinante para uno entender nuestro funcionamiento, y es el triángulo HPA. Así que al terminar este video vamos a entender qué significa HP y A, y eso cómo hace que nosotros decidamos vivir de una forma u otra nuestra vida. Muy bien, ¿qué es el triángulo HPA? La H significa hipotálamo, la P significa pituitaria y la A significa adrenales. El triángulo HPA es una forma inconsciente y reactiva con la que nuestro cuerpo tiene una respuesta automática muy veloz ante los eventos de la vida. El hipotálamo le dice a la pituitaria, que es una especie de comandante, que le diga a las glándulas adrenales, que son dos glandulitas que tenemos aquí abajo, que genere cortisol. Esto como una respuesta a una situación de estrés, a una amenaza, a una tristeza, a cualquier situación en la que para nosotros la vida cambia. Ese triángulo HPA es un mecanismo de defensa que tenemos evolutivamente y lo tenemos ahí por cosas muy importantes, como por ejemplo la amenaza ante un animal feroz, ante un depredador. Ese triángulo HPA ha estado en la historia del ser humano a lo largo de su vida y gracias a él estamos vivos, porque la generación de cortisol a través de las glándulas adrenales es ordenada por el triángulo HPA. El hipocampo simplemente sabe que viene una amenaza, le dice al comandante que mande crear cortisol y las adrenales simplemente generan cortisol, haciendo que esa hormona se vaya por todo el torrente sanguíneo y vaya al cerebro. ¿Qué hace el cortisol en nuestro cerebro? Inmediatamente llega. Ella sube por las carótidas, llega al cerebro e inmediatamente lo que hace es comenzar a desconectar funciones cerebrales que no son importantes para la amenaza que estamos viviendo en ese momento. ¿Qué cosas se desconectan ante una amenaza? Se desconecta el sistema gustativo y olfativo. ¿Por qué? Porque ahí ya no es importante tener el gusto muy desarrollado. Entonces, las neuronas que tienen que ver con el gusto y el olfato se desconectan. ¿Qué más se desconecta? El aparato reproductor, porque en ese momento tú vas a pensar en cualquier cosa menos en eso. Estoy hablando de una amenaza real, un ataque de un tigre, una estampida de elefante, una amenaza de atraco, cualquier cosa de esas que hace que uno le pongan los pelos de punta. Eso simplemente es una respuesta automática del triángulo HPA. Hipotálamo, pituitaria, adrenales. Ahora bien, ¿qué hace ese cortisol entonces cuando entra al cerebro? Hemos hablado en otros videos de las famosas redes neuronales, una conexión neuronal entre las neuronas que hacen que se generen redes. Y habíamos hablado que para que esa conexión se dé, tiene que haber neurotransmisores involucrados en ella, porque la conexión no se toca, es una conexión electroquímica. Y para eso se requiere neurotransmisores que hagan que esa conexión sea más fina y se pueda mantener mucho más neuronas conectadas generando redes de pensamiento. Cuando el cortisol entra en esta ecuación, en lugar de conectar, el cortisol es un neuroinhibidor, no es un neurotransmisor. Por lo tanto, destruye la conexión entre la neurona y eso lo hace a gran escala, haciendo que se te desconecte gran parte del cerebro. O sea que vas perdiendo funciones cerebrales propias de la inteligencia porque te va destruyendo las redes neuronales. Obviamente después de que pasa la amenaza, el cortisol desaparece y la red neuronal, si estaba bien fina, vuelve y se une y todo vuelve a la normalidad. Es decir, en momentos de gran estrés, de intenso estrés, nosotros no tenemos la capacidad de respuesta que tenemos cuando podemos calmarnos. Pero obviamente en momentos de intenso estrés, tú no puedes ponerte a analizar todas las situaciones que tienes. Tienes que huir rápido. Estás amenazado en ese momento de tu vida, estás amenazado un tejido, un órgano, estás amenazando tu familia. Entonces, por lo tanto, lo único que hay es una respuesta automática. Por eso mucha gente no sabe qué haría si lo atracan. Mucha gente no sabe qué haría si alguien le saca un arma en el carro. Hay gente que decide tirar el carro a la persona. Otros que deciden entregar todo y bajarse del carro. Cada uno reacciona diferente porque eso depende en ese momento cómo es la reacción del triángulo HPA. Por lo tanto, todos desarrollamos una respuesta diferente. Es decir, cuando tú estás contaminado de cortisol porque tu cuerpo te está generando cortisol
para una respuesta automática en el triángulo HPA, tú no te vas a poner a recordar ese programa de defensa personal en el que estuviste matriculado cuando eras pequeño y que te habían enseñado a quitar el cuchillo a un atracador. No hay tiempo de ponerse a pensar en todo eso, porque inmediatamente mientras piensas en eso, te atracan y te apuñalan. Por lo tanto, en ese momento, usted lo que tiene es que reaccionar. O sale corriendo, o entrega todo, o pelea. Es decir, son las respuestas automáticas del triángulo HPA. Huida, ataque o parálisis. Por lo tanto, cuando uno reacciona frente a la vida desde el triángulo HPA, tiene muy pocas cosas para hacer. Solo huye, ataca o se paraliza. Ahora bien, ¿cuál es la enfermedad del hombre moderno? Nosotros hoy en día, salvo algunas aldeas por allá en la India, en algunas partes de África, no tenemos las mismas amenazas que hacían que el triángulo HPA se conectara en respuesta al entorno como era antes. Es decir, hoy en día casi nadie salió pensando que quizás le iban a espantar unos elefantes o quizás le iba a atacar un tigre. Salvo en algunas partes muy específicas, nosotros no tenemos ese tipo de miedos a las cosas a las que teníamos miedo hace 100.000 años. Los miedos han cambiado. Hoy en día el estrés es que se genera por el desamor, porque estoy consiguiendo pareja, porque ya tengo muchos años y no he conseguido casa, porque no tengo dinero, porque no me han pagado, porque están echando gente del trabajo, porque hay una ola de despidos masivos en el sector en el que yo trabajo, por mis hijos, porque están quedando mal en el colegio. Es decir, ahora nuestras situaciones de estrés son absurdas frente a lo que significaba el triángulo HPA antes. Entonces, la respuesta que nosotros teníamos antes a los grandes desafíos que teníamos antes era una respuesta acorde a ese desafío. Tú tenías la necesidad, pero de vida, de que hubiera mucho cortisol en tu cuerpo para poder tener una respuesta inmediata y salir corriendo o atacar o pelear con un tigre o luchar con un palo, lo que fuera con tal de salir del peligro. Y una vez que ese peligro salía, que eso podían pasar 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos, dependiendo del peligro que fuese, máximo a los 10 minutos todo volvía a la normalidad. Tú te calmabas y todo volvía a ser igual. Simplemente quedaba un recuerdo de lo que había pasado y eso queda guardado en la epigenética nuestra para que nuestros hijos sepan que cada vez que pase X evento, la reacción más viable, más loable es esta o la otra. Eso es básicamente lo que se logra con la epigenética y con todos estos genes que nosotros vamos empezando a cablear a través de nuestra existencia. Pero ese mecanismo de respuesta HPA es un arma gigante, son portaaviones con tanques de guerra comparados con los eventos que tenemos hoy en día para estresarnos. Es decir, hoy en día la gente se estresa porque tiene una deuda en un banco, porque le llegó una cuenta de servicios muy alta, porque le llegó una multa de tránsito, porque le subieron los impuestos. Son estrés, claro, genera estrés, claro, son malas noticias, por supuesto que sí. Pero el mecanismo que tenemos para defendernos no ha evolucionado, sigue siendo el mismo. Comenzamos a generar enormes cantidades de estrés, comenzamos a conectar el triángulo HPA. Es decir, nuestro hipotálamo se siente amenazado. ¿Cuál es la amenaza? La amenaza es que mi hijo le está yendo mal en el colegio y me mandaron llamar. La amenaza es que me acaban de diagnosticar una enfermedad muy grave. La amenaza es que me acaban de chocar. Ese tipo de amenazas que son ridículas. Si se las contásemos a uno de nuestros antecesores, no va a entender, no va a tener ni siquiera un criterio para entenderlo. Ese tipo de amenazas no tienen absolutamente nada que ver con la respuesta que le damos. Le decimos al hipotálamo que le diga a la pituitaria que genere cortisol. El cortisol comienza a embargarnos por todo el cuerpo y nosotros comenzamos a hiperventilar, a generar escalofríos, a sentirnos mal, a sentir demasiado estrés, a sentirnos vulnerables, a sentir pánico al futuro, miedo a lo que nos está pasando, a renegar y a quejarnos de lo que sea que haya sido lo que esté pasando, a quejarnos del jefe, a quejarnos del gobierno, a quejarnos del clima, a quejarnos del valor del dólar, a quejarnos de la política, a quejarnos de lo que sea. Simplemente comenzamos a disparar
buscando culpables a la situación que sea, la deuda en el banco, el préstamo de la casa, el impuesto, lo que sea. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver el nivel de respuesta que estamos dando contra el simple entorno que estamos viviendo. Como no tenemos ya casi nada por qué estresarnos de manera real, si nosotros fuéramos seres humanos conectados con nuestro espíritu, entendiendo realmente lo poderosos que somos, la cantidad de herramientas que tenemos, la capacidad que tenemos para negociar, la capacidad que tenemos para meditar, para calmar nuestro cerebro, para soñar, para crear, para manifestar, para co-crear con el universo. Pero cuando uno está desconectado de ello, es absolutamente víctima del cortisol. Y el cortisol en grandes cantidades, porque una cosa es 7-8 minutos, que es lo que dura un evento como el que les contaba en el pasado, otra cosa es que a ti te dicen que están despidiendo gente en tu trabajo y tú comienzas a preocuparte por días que se convierten en semanas y nada que te despiden y las semanas se convirtieron en meses y nada que te despiden y ya estás preocupado porque si te echan del trabajo, si te despiden, no vas a tener cómo pagar la hipoteca o el carro nuevo en el que te metiste o el colegio de los hijos y sigues simplemente imaginando panoramas conflictivos. Y pasan meses y los meses se convierten en semestres y los semestres en años y nunca ha pasado nada, pero tú tuviste esa preocupación ahí. Y eso epigenéticamente está guardado en tus células. Y eso es una manifestación fehaciente de un miedo exacerbado a algo que nunca pasa. Pero no es que no pasó, pasó en tu mente. Y eso nunca está en nuestra mente sin cobrar arriendo. Eso está ahí, destruyendo neuronas, destruyendo felicidad, doblegando la endorfina y la dopamina, que son neurotransmisores, y haciendo que el ego, a través del cortisol, sea el que gane. Por lo tanto, nos convertimos en seres humanos muy animalizados, quejumbrosos, rumiativos, que no disfrutamos la vida, que siempre estamos pendientes de lo poquito que nos falta porque no disfrutamos lo mucho que tenemos. Entonces, paulatinamente descuidamos nuestra salud, descuidamos nuestra familia, descuidamos nuestra espiritualidad, descuidamos nuestro cuerpo físico, nuestra nave, descuidamos un montón de cosas que sí eran importantes por mantenernos en un nivel de estrés y de preocupación que no era importante. ¿Por qué? Porque esa amenaza nunca existió. Simplemente fue una enfermedad mental de la cual nunca pudimos salir. Así que seamos muy conscientes de qué es el triángulo HPA. Entiende muy bien en qué momento lo estás activando y rompe rápido con eso. ¿Por qué? Porque hoy, en este momento después de este video, es muy diferente antes de haber visto este video que no lo sabías. Hoy ya tienes conciencia y después de ver este video ya es una responsabilidad tuya seguir contaminándote de esas bacterias, de esos virus mentales que genera el triángulo HPA y ese exceso de cortisol, donde nos mantenemos con taquicardia sin saber por qué, donde nos mantenemos preocupados. Y recuerda que el cortisol llama a una forma de alimentación diferente a nuestro cuerpo y empezamos a comer demasiado azúcar, demasiadas harinas, demasiados refinados, demasiados ultraprocesados, precisamente porque el cortisol necesita energía rápida. Entonces todo eso va desencadenando en una serie de sucesos, todos lamentables. Así que aprendamos a meditar, aprendamos a llevar nuestra mente a estados mucho más profundos de bienestar, aprendamos y sintamos siempre nuestra nave, nuestro cuerpo, cuidemos la alimentación y hagamos ejercicio. Se van a dar cuenta cómo paulatinamente vamos desautorizando el triángulo HPA de nuestro cuerpo y poniéndole conciencia. No es que nunca te vas a conectar con él, es que de ahora en adelante te va a durar menos. Y eso ya es una ganancia. No es que no te conectes, es que te desconectes rápido de ahí para que te dure menos y puedas seguir siendo el ser humano triunfante al que estás llamado a ser.